Es quizás el mayor honor no simplemente que tu nombre sea conocido, sino que se convierta en un adjetivo. Los recuerdos, la música, la ropa, las sábanas, los muebles e incluso habitaciones completas pueden ser muy Ralph Lauren. Eso está escrito en un artículo del New York Times. Obviamente para grabar este episodio me puse mi blazer favorito cruzado azul marino con botones dorados, porque este episodio es un caso de estudio en donde vamos a analizar paso a paso cómo se construyó una de las marcas personales más grandes, atemporales e importantes en toda la historia de los negocios. Todos aquí conocemos su nombre, todos hemos visto el famoso logotipo del caballo con el jugador de polo bordado, pero casi nadie conoce la historia y la estrategia de cómo se construyó este imperio. Prácticamente cada cosa que hoy das por hecho en el mundo de las marcas las inventó él. Él transformó la industria de la ropa masculina y creó la forma en que los diseñadores venden hoy en día. Cosas que tú ves todos los días en cualquier tienda del mundo y que ya parecen obvias, alguien tuvo que hacerlas por primera vez en la historia y ese alguien fue Ralph Lauren. Y las lleva haciendo y perfeccionando durante casi 60 años. Y por eso vale tanto la pena estudiar este caso, porque en una época donde todo el mundo busca el hack rápido o la tendencia de esta semana, haciendo lo que sea por un like, Ralph Lauren nos demuestra que eso es un juego de perdedores. Él construyó su imperio yendo exactamente en la dirección contraria a las tendencias. Y por eso lo más inteligente que puedes hacer hoy es regresar a los fundamentos y a la teoría de los negocios y a la psicología de la influencia y estudiar esto que es lo que lleva funcionando 6 décadas y que sigue funcionando hoy en día. Eso sí merece tu atención. Hoy la marca Ralph Lauren vale más de 12,000 millones de dólares, 12 billones, y su nombre, como lo mencionó el New York Times, ahora es un adjetivo que el mundo entero entiende. Y lo construyó prácticamente inventando las reglas que hoy todas las marcas personales del planeta siguen sin saber que fue él quien las escribió primero. En el mundo de los negocios existe un concepto que se conoce como The Ralph Lauren Mode of Doing Business, el modo Ralph Lauren de hacer negocios. Lo que él hizo se estudia como el manual original de cómo se construye una marca personal que dura para siempre. Si lo que tú quieres es construir una marca con tu nombre que crezca durante décadas, donde vender se sienta elegante y las personas quieran pertenecer a tu mundo y a tu ecosistema, este es el modelo que tienes que estudiar. Y en este episodio lo vamos a desarmar pieza por pieza. Aprender de él te va a ahorrar años de errores. Para este episodio desarrollamos unas notas descargables. Durante todo este episodio voy a estar mencionando principios de negocios, estrategias paso a paso, fundamentos del marketing clásico, teoría de cómo funciona la influencia y la psicología del consumidor y referencias visuales de las campañas más icónicas que construyeron este imperio que vale la pena que veas con tus propios ojos y las tengas a la mano. Todo está organizado dentro de las notas, son básicamente todo lo que yo hubiera subrayado si estuviera estudiando este caso en una universidad de negocios, pero listo y resumido para que tú puedas imprimirlo, repasarlo y aplicar cada principio con tu propia marca. El link para descargarlas está en la descripción del episodio, son gratuitas, así que imprímelas y tenlas a la mano mientras escuchas esto. Es parte de la experiencia completa de este caso de estudio y aparte de toda la teoría, están diseñadas con todo el estilo de Ralph Lauren. Cada página es un collage entre los principios de negocios y las imágenes de las campañas más icónicas que vamos a estudiar. Están hechas a mano por nuestro equipo con cero inteligencia artificial. Desde que lo abras te va a inspirar. Así que imprímelo, haz tus notas, subraya cosas y así no se queda en algo que escuchaste y te inspiró y se te olvidó. Haz que esto se convierta en tu documento de trabajo que puedes usar y consultar cada vez que vayas a lanzar una campaña o a tomar una decisión. Y la mejor forma de entender la genialidad de este modelo de negocios es regresando al punto cero. Todo empieza en 1939 en el Bronx, en Nueva York, el mismo año en el que empezó la Segunda Guerra Mundial. Ralph nació en una familia de inmigrantes judíos. Su papá era pintor de murales. Dice que heredó su ojo artístico. Su mamá se dedicaba al hogar. Ella era como el pilar religioso de la familia y era muy estricta con que toda la comida tenía que ser kosher. Kosher significa que la comida está preparada bajo estrictas reglas de pureza de la religión judía y están prohibidas cosas como comer cerdo o comer mariscos y todos los sábados iban a la sinagoga. Y
ella soñaba con que Ralph se convirtiera en rabino cuando creciera. Ralph no fue hijo único, de hecho es el más chico, tiene 2 hermanos mayores y una hermana. Y algo que casi nadie sabe es que el apellido de la familia no es Lauren. El apellido de ellos era Lifshitz, que históricamente es un apellido de origen 100% judío. Toda la vida Ralph fue conocido como Ralph Lifshitz. Y aunque vivían en Nueva York, realmente era una familia de origen humilde, de clase trabajadora, media baja, y vivían en un departamento muy chiquito y Ralph tenía que compartir cuarto con sus 2 hermanos y arriba del departamento había una estación del tren, entonces todo el tiempo había ruido en el departamento. Y hay algunas pistas en esos primeros años de la vida de Ralph. Cuando él era niño no le podían comprar ropa, entonces siempre utilizó ropa heredada de sus hermanos mayores. Y ese es un dato importante que vamos a conectar más adelante. Y a los 12 años, cuando Ralph ya era adolescente, prácticamente un día típico era ir a la escuela, jugaba básquetbol o jugaba béisbol en el parque o en el patio de la escuela. Cenaban en familia, que era la cena kosher. El sábado en la mañana era de siempre ir a la sinagoga y en la tarde era siempre ir al cine. Y eso también es súper importante en la historia de Ralph, el cine. En esa época, en los años 40 y 50, era una costumbre ir al cine todos los sábados. Pagabas unos cuantos centavos y entrabas a la sala y empezaba la película en blanco y negro. Y cada vez que se sentaba Ralph en una sala de cine y se apagaban las luces, él se olvidaba de que era una película y cuenta que para él era poder conocer y entrar a otras vidas. Esa época era la época dorada del cine. Las casas, las historias, los vestuarios, todo era sofisticado y ultra elegante y eso le fascinaba. Y veía el mundo de Humphrey Bogart con su saco blanco en la película Casablanca, la elegancia de Audrey Hepburn llegando en taxi a Tiffany's con su vestido negro y guantes y un collar de perlas, o Cary Grant, que era el James Bond de esa época, que lo perseguían en una avioneta pero nunca se le desacomodaba la corbata perfecta, o Douglas Fairbanks Jr. con un traje cruzado de solapa ancha. Y esto es clave para entender su mente empresarial. Esa costumbre de ir al cine fue el momento y el lugar perfecto en donde se conectaron todos los puntos para Ralph. Si imaginamos que esto es una fórmula, un ingrediente de la fórmula es ese origen humilde y de clase trabajadora de su familia. Otro ingrediente sería que él jamás pudo tener su propia ropa y tenía que heredar todo lo que usaba. Otro ingrediente fue Nueva York en esa época clásica y el último ingrediente fue el cine. Porque él, siendo un niño pobre del Bronx, no tenía absolutamente ningún tipo de acceso a esos niveles de vida que veía en las películas. Pero para él, ver en las películas cómo estos hombres con trajes cruzados perfectos que se reunían en clubes súper exclusivos o cómo todos andaban impecables con vestidos o smoking, eso le fascinaba y le daba muchísima curiosidad de entender ese mundo. Y el cine se convirtió en su única forma de conocer cómo vivía esa alta sociedad. Y esa fascinación y esa obsesión por la elegancia que él no tenía en su día a día fue el inicio exacto de todo este imperio que iba a construir cuando creciera. Con el paso de los años se dio cuenta que él quería vivir su vida como él la veía en las películas y sin darse cuenta aprendió otra habilidad porque gracias a que le encantaba ir al cine, su mente empezó a funcionar como si todo fueran películas. Y algo que escuché en diferentes entrevistas es que él mismo dice que tiene una mente cinematográfica y eso fue lo que lo fue diferenciando de otras marcas con sus campañas. Y ahí comenzó su visión. Y a los 12, 13 años, cuando apenas era un adolescente, cuenta que iba en metro a Manhattan y se quedaba viendo las tiendas como Brooks Brothers desde afuera porque después de pasar toda su vida usando ropa heredada, empezó a sentir que quería tener sus propias cosas. Y una vez vio saliendo a un señor de esa tienda con su traje cruzado y se hizo a sí mismo la pregunta de, ¿es que ¿por qué me llaman la atención cómo se visten los adultos y los viejitos? ¿Y por qué será que la ropa que está usando las personas de mi edad, por qué no me gusta eso? ¿O por qué no me llama la atención? ¿O por qué prefiero a Frank Sinatra en lugar de Elvis Presley? Son esas preguntas y esas curiosidades que son señales de a lo que le tenemos que poner atención. Él ya sabía que quería algo diferente, aunque no sabía exactamente qué. Y a esa edad empezó a trabajar en esa tienda, en la tienda Brooks Brothers.
Y al ser una tienda, empezó con el trabajo más bajo que había, que era el de asistente de ventas. Y dice que eso lo inspiraba muchísimo porque para él esa tienda representaba el estilo que él le gustaba, el estilo de Harvard, de Princeton, de Yale, como de un club privado, y era algo súper aspiracional para él. Y consiguió ese trabajo porque quería comprarse su propia ropa y comprar sus primeros trajes caros. Pero al mismo tiempo que él estaba cumpliendo su objetivo de poder comprar su primera ropa y sus primeros trajes, también, sin darse cuenta, empezó a aprender a leer al cliente. Empezó a entender con ese trabajo cómo la ropa hacía sentir a las personas. Y así es como empieza esa habilidad en ventas, creciendo como esa capacidad de observación. Y ahorraba todo el dinero que ganaba y no le decía a nadie. También compraba ropa de segunda mano, iba a tiendas de lo que le sobraba al ejército y ahí empezó también su estilo militar. Y sus amigos de esa época cuentan que Ralph era el único niño en la escuela que se vestía elegantemente y que cualquier cosa que él tuviera puesta le preguntaban, oye, ¿dónde conseguiste eso? Y hay algo súper curioso y es que vivía a 2 cuadras de Calvin Klein. Y Calvin ha dicho que desde esa edad la imagen de Ralph era muy personal y que tenía un criterio de cómo debería de ser la vida. Y mientras todos los demás niños y sus amigos adolescentes usaban chaquetas de cuero y otras cosas que estaban de moda en esa época, en los bailes escolares de rock and roll, Ralph llegaba con camisas de cuello perfectas y abotonadas con su traje y su blazer cruzado. En los negocios, eso es como una regla absoluta. El primer paso para poder vender o construir una marca personal fuerte es que tú tienes que ser la primera persona que usa tu producto. Que las personas te vean usándolo y viviéndolo todos los días, mezclado con ser tú. Cuando tú te atreves a mostrar cómo piensas, cómo eres, qué opiniones tienes y cuál es tu forma única de hacer las cosas y eres tu versión más auténtica y defiendes lo que a ti te gusta, aunque los demás no lo entiendan o no esté de moda, eso es realmente lo que te posiciona. Eso genera un carisma que es magnético y a mí lo que más me parece increíble es que toma cero energía ser tú. Ser tú es algo que ya se te da natural. Y al revés, lo que realmente te drena, lo que te agota mentalmente, es vivir calculando el que dirán. Imagínate tener esas pasiones, estos hobbies y tener una forma muy tuya de ver el mundo o tener un producto que mueres por crear y estar filtrándote todo el tiempo por miedo a que nos juzguen o por miedo a polarizar o por miedo a que te van a cancelar y muchas personas se editan o simplemente no se muestran. Muchas personas se ponen un disfraz todos los días para encajar y no incomodar a nadie en su familia o en su grupo de amigos y no incomodar a los demás. Pero eso es como tratar de actuar y mantenerte en un papel que es un personaje 24/7, que es como estar aguantando la respiración todos los días. Pero cuando sueltas eso y decides dejar de gastar energía en encajar y te atreves a ser tú y dices, esto es lo que pienso, lo que me gusta, es mi manera de ver el mundo y así lo voy a hacer, siempre tu marca explota. Imagínate a Ralph siendo un adolescente rodeado de toda una escuela, usando chamarras de cuero, siendo rebeldes, escuchando rock and roll. Hubiera sido súper fácil ceder a esa tendencia y a la presión social y agachar la cabeza y vestirse como todos los demás para no llamar la atención, pero él elegía todos los días ser él y caminar todos los días por la escuela con su blazer cruzado y nunca diluyó su identidad para encajar. Y eso fue lo que hizo que el mundo entero volteara a verlo. Y esa fue exactamente la mezcla ganadora que Ralph detectó y unió lo que estaba aprendiendo de ventas con siendo él mismo la mejor representación y la mejor vitrina de su estilo. Porque todos lo veían y le preguntaban, oye, ¿de dónde sacaste eso que traes puesto? Desde ahí aprendió que si tú eres la representación de tu visión, eso genera deseo. Y fue justo ahí cuando empezó a vender algo propio por primera vez. Ahí despertó su mente de negocios y vio la oportunidad perfecta porque ya tenía su público y mercado cautivo ahí en la escuela. Entonces iba a las tiendas departamentales que le encantaba ir, usaba su propio criterio y su propio estilo para elegir y curar las mejores corbatas que a él le gustaban y regresaba a venderlas a sus conocidos. Y todavía no fabricaba ni diseñaba nada, pero ya estaba vendiendo su buen gusto. Ya estaba generando ingresos con su marca personal.
Y eso es importante. Ralph no empezó diseñando, empezó vendiendo. Y eso es algo que puedo notar muy claramente. Él se enamoró de las ventas desde el día 1. Cada vez que analizo esto o platico con personas que tienen una marca personal, que son creativas o que tienen proyectos increíbles, siempre noto un patrón. Les incomoda esa palabra, la palabra ventas. Y veo que la gran mayoría de las personas no les gusta vender y prefieren quedarse en la parte de crear y de diseñar y de imaginar, pero las ventas les incomodan muchísimo. Y quiero hacer una pausa muy importante aquí porque sé que a muchísimas personas no les gusta vender y lo entiendo perfectamente. A mí me pasó. Yo emprendí proyectos desde que era muy chico y vendía sitios web y portales. Llegué a vender velas comestibles de chocolate para los cumpleaños. Después escribí mi primer libro y cuando me gradué tuve una empresa de suplementos que llegó a vender hasta 10 millones y aún y con todo eso y siendo emprendedor y teniendo una empresa tenía esa resistencia enorme a la palabra vender. Siento que de alguna manera aprendí que las ventas eran algo malo que incomodaba y que no debía aprender porque se sentía grosero, feo, sucio. Por eso toda mi vida me consideré a mí mismo como el creativo detrás de las cosas, el que diseña una experiencia increíble y que hace que algo se vea espectacular o que se vea súper funcional. Y siempre creí que yo podía quedarme en ese papel y que alguien más se encargara de las ventas o que mi producto se iba a vender por sí solo, nada más por su buen diseño o por una increíble experiencia. Y si yo hubiera aprendido lo que Ralph aprendió a sus 15 años y si hubiera cambiado esa percepción y lógica antes, pienso en todo el dinero que no gané y que hubiera generado y que ahorita tendría 10 o 100 veces más de lo que generé en su momento. Y ahora volteo atrás y digo, es que qué desperdicio de tiempo y de todo el dinero que no gané solo porque me resistía a una palabra. Sé que muchos de los que escuchan este podcast piensan igual porque es muy emocionante querer crear y diseñar negocios increíbles que se vean súper estéticos y cuidar el diseño y la funcionalidad y la dirección creativa, pero por otro lado, quieres delegar las ventas o no enfocarte en ellas porque, así como yo decía, que sentía que yo no tenía esa habilidad de las ventas y que yo solo era el creador y, para ser honesto, tampoco quería aprender esa habilidad. Y voy a decir algo difícil de decir y difícil de escuchar porque de verdad quiero ahorrarte meses o años de muchísima frustración y de días en que lanzas algo increíble que le pusiste toda tu energía, tu tiempo, tu alma y que no se vende. Quiero evitarte ese sentimiento horrible de estar sentado viendo tu marca o tu producto, sabiendo que es buenísimo y preguntándote con desesperación, ¿es que por qué no está creciendo? ¿O por qué nadie lo quiere si esto que hice está increíble y soluciona tantas cosas? ¿Y por qué el mundo no lo está pidiendo a gritos? Quiero ahorrarte la angustia de ver que el negocio no avanza y de empezar a batallar con tus cuentas y tus gastos y luego intentar crear otra cosa nueva a la que tristemente le va a volver a pasar exactamente lo mismo y las personas te van a decir que está increíble pero no te está cambiando la vida porque no te genera ingresos y tampoco le cambia la vida a tus clientes porque está pasando desapercibido. Por eso, para que no vivas ese ciclo, te lo quiero decir de la manera más cuidadosamente posible, pero siendo directo. Si no quieres vender, es mejor que busques un trabajo y que jamás diseñes, ni lances, ni emprendas, ni crees nada. A diferencia de Ralph, cuando le tenemos resistencia a la palabra ventas, es porque automáticamente pensamos en el vendedor que te persigue y te incomoda y que te da ofertas o que te estafa o te engaña. Y esas maneras horribles de vender van a seguir existiendo, pero obviamente tú no quieres hacer eso. Esas no son las ventas que tú vas a aprender. Quiero que pienses en algo que a ti te ha encantado comprar, algo que te fascina pagar. Piensa en una marca que te inspira a ti, algo que usas todos los días, como yo con mi café de Starbucks o yo con mi blazer azul con botones dorados que compré hace muchos años y no quiero tirar porque me encanta y fue de mis mejores compras. O la primera vez que compré mi primera computadora MacBook Air, que me acuerdo cómo abrí la caja. O cuando compré el libro del fundador de Nike y me enamoré de su filosofía y de cómo piensa y de cómo trabaja. ¿Cuál es tu marca favorita? ¿Cuáles han sido las mejores compras que has hecho? O algo que dijiste, sí lo quiero y hasta ahorraste y lo compraste y sentiste que valió la pena completamente esa compra. ¿Qué marca dirías que hasta forma parte de tu personalidad? ¿O cuál fue la marca que entraste y viviste una experiencia increíble que superó por completo tus expectativas y que hasta querías comprar todo lo que veías? ¿O cuál es algún objeto o un producto que valoras muchísimo y es de tus cosas favoritas?
o el lugar que te encantó, cómo te trataron y el servicio que te dieron y algo que te gustó y que no paras de recomendarlo. Porque todas esas compras que tú ya hiciste, que a ti te encantaron, todo eso también son ventas. Fueron ventas diseñadas por alguien para que tú te sintieras así. Y así como tú te quedaste de satisfecho, satisfecha y de feliz y de orgulloso y orgullosa con esa compra, así también pueden quedar tus clientes. Y ese es el tipo de ventas que tú quieres aprender. Y eso es algo que Ralph entendió a la perfección desde que estaba en la tienda. Él entendió que vender no es obligar ni estafar a una persona para comprar un producto, es entender cómo funcionamos los humanos en las relaciones. Hay un dato increíble sobre él y es que a Ralph no le iba tan bien en las cosas de la escuela. Su biógrafo Michael Gross escribió que las materias tradicionales lo aburrían por completo, pero si le hablaba sobre el corte de una chaqueta o el ancho de una corbata, o en la universidad las clases de por qué alguien se quería ver de cierta manera o las clases de psicología del comportamiento del consumidor, se enfocaba literalmente, como dijo su biógrafo, se enfocaba como láser focus. De hecho, en una entrevista le dijo a Oprah, obtuve un 10 en psicología en la universidad, pero me fue mal en economía. Y esa frase lo resume. La habilidad de Ralph, su cerebro no estaba configurado para las matemáticas, estaba configurado para la psicología del consumidor y la influencia, la persuasión, y por eso pudo crear un imperio que ha sobrevivido al tiempo. Allá afuera las personas son como tú. Acá afuera las personas morimos por vivir experiencias increíbles porque hay muy pocas experiencias increíbles y son escasas. Y cuando escuchamos que alguien recomienda algo con mucha pasión, todos nos emocionamos y queremos investigar esa marca y nos sentimos conectados y nos sentimos parte de ella y nos ponemos la camiseta y terminamos felices con nuestras compras. Y de las cosas que nos encantan, nos volvemos clientes frecuentes. Y a todos nos encanta descubrir cosas así, porque de eso falta muchísimo en el mercado. Por eso necesitamos que tú lo hagas con tu marca. Y para lograrlo necesitamos, y el mundo necesita que te enamores de la palabra vender, igual que Ralph. Necesitamos que cambies esa perspectiva y esa historia que te cuentas de es que yo no tengo esa habilidad, o yo no sé vender, o me da resistencia. Necesitamos que hoy, en 2026, tomes la decisión de que te encantan las ventas, que te encanta este estilo de vender, el estilo honesto, elegante, sofisticado, donde diseñas experiencias en las que tus clientes terminan felices, contentos y sintiendo que fue una de las mejores decisiones y compras que han hecho. Porque cuando dominas eso te va a dar rendimientos para toda tu vida y para todos tus proyectos. Y te prometo que vas a ver a tu negocio y a tu cuenta de banco explotar. De hecho, ese es el trabajo que hacemos dentro de Marca Personal 360, aprender a vender así, como las marcas que tú más admiras, con ese nivel y esa elegancia donde tus clientes te compran y te lo agradecen. Es una experiencia de negocios en donde te enseño a construir tu marca personal con estrategia y estudiamos toda la teoría y los fundamentos detrás de por qué esas marcas te hacen sentir lo que sientes y lo aplicamos a tu marca para que tú puedas generar eso también. Este trabajo lo hacemos una vez al año. Marca en tu calendario esta fecha, lunes 1 de junio, que es cuando abrimos inscripciones para las personas que están en la lista de espera. Y el link para unirte a la lista de espera está en la descripción del episodio. Y algo que me impresiona de esto es que cuando Ralph ya se iba a graduar, apenas de preparatoria, Ralph tenía que escribir un mensaje en el anuario de su escuela. Un mensaje de lo que él quería hacer de grande. Y los demás escribieron lo típico o lo tradicional que nuestros papás quieren que seamos, como ser doctor, ser ingeniero, abogado. Pero él escribió una palabra en ese anuario y escribió que él de grande quería ser millonario. Ahora en las entrevistas siempre menciona que no era por la clase y no era por el dinero. Tenía que ver con cumplir sus sueños. Porque siempre aspiras a más y te creas sueños y la vida puede ser mejor. Y Ralph quería llegar más lejos que sus antepasados. Quería superar el medio en que se había criado. Y hay un último ingrediente que nadie sabía que iba a cambiar la industria de ahí en adelante para siempre. Y es que uno de los hermanos mayores de Ralph regresó de su servicio militar. Y regresó enojado porque en el ejército le hacían bullying por el apellido Lifshitz. Y le hacían bullying por ser judío.
y con ese apellido era muy obvio para los demás que él era judío. También estaba enojado porque le hacían bromas todos los días porque en inglés ese apellido suena como una grosería, suena como life shit o life sheets. Y ese hermano le propuso a toda la familia y le propuso a Ralph y le propuso a todos cambiarse el apellido por el apellido Lauren, que sonaba mucho más americano. Y a Ralph le hizo sentido y aceptó. Y fueron a la corte a cambiarse el apellido sin saber que lo que acababa de registrar iba a ser en el futuro el nombre de un imperio multibillonario y sin saber que Ralph Lauren se iba a convertir en sinónimo de lujo americano. Hoy cuando dices algo estilo muy Ralph Lauren, el mundo lo entiende. Y con el tiempo Ralph creció, estuvo también 2 años en el ejército y cuando regresa del ejército, en una cita con el oftalmólogo para revisarse los ojos, lo recibió una recepcionista que se llamaba Ricky. Y esa recepcionista se iba a convertir en una de las personas más importantes de su vida, en su esposa. De hecho, en la 4ª cita dijo, me voy a casar con ella, y se casaron varios meses después. Vivían en el Bronx, en un departamento con un colchón en el piso, y Ralph ha dicho, no teníamos mucho, pero con lo que teníamos éramos felices. Después del ejército y después de casarse, Ralph seguía trabajando vendiendo corbatas para otros fabricantes. Primero en Brooks Brothers, donde ya había trabajado antes. Después empezó a trabajar para otra marca de corbatas que se llama Ave Rivets y cuenta que él entraba a una tienda o entraba a cualquier lugar y los clientes le decían, quiero lo que tú traes puesto. Y dice que desde ahí estaba ese instinto y entonces se le ocurrió una idea y le propuso por primera vez a sus jefes un nuevo producto. Porque en ese entonces, en los años 60, todos usaban las corbatas delgaditas con colores oscuros y a él se le hacían súper aburridas porque él en su mente tenía la visión de las películas clásicas y las películas elegantes que a él le gustaban y él quería usar corbatas anchas y telas finas y coloridas. Entonces cuando presentó esa idea en esa empresa, literalmente le dijeron que nadie iba a usar esas corbatas anchas y que el mundo no estaba todavía listo para Ralph Lauren. Y cualquier persona sí se hubiera rendido y hubiera bajado la cabeza y hubiera dicho, bueno, pues voy a seguir vendiendo las corbatas delgaditas, aunque yo no las use y aunque a mí no me gusten, porque eso es lo que hay y eso es lo que el mercado quiere. Pero Ralph, él sabía lo que quería y se fue de ahí y mejor fue a tocar las puertas de otra empresa fabricante de corbatas muy famosas en Nueva York que se llama Bob Brummel. Y a ver, se escucha muy fácil ir a tocar la puerta de una empresa, pero tenemos que ver el contexto completo, porque Ralph ya llevaba años trabajando como vendedor de corbatas ahí en el distrito de la moda de Nueva York por muchos años y ya conocía a los fabricantes, ya sabía quién era quién, ya sabía moverse en ese mundo y no era ejecutivo ni nada, él solo era vendedor y los puestos que había tenido eran de eso, de ventas. Tampoco tenía dinero para crear su propia marca, pero ya sabía cómo funcionaban todas esas empresas. Y por eso se esforzó y usó todo lo que él sabía y los contactos que tenía para lograr tener una cita con el presidente de esta empresa de Nueva York que se llamaba Bob Brummel. Y le presentó esa idea de fabricar sus propias corbatas anchas y le vendió su visión con tanta seguridad y con tanta pasión, como siempre usando él mismo una de sus corbatas. Y fue con tanta pasión que el presidente de la empresa le dijo, ok, te voy a dar una oportunidad. Y no lo contrataron como un vendedor más. Por primera vez en la historia lo contrataron para que desarrollara una nueva línea de corbatas para esa marca. Y le dieron una oficina súper chiquita y súper fea, pero dentro del Empire State. No tenía nada de lujo. Literalmente era como una oficina de 1 metro cuadrado, pero en el Empire State. Y en ese escritorio, en un rincón apretado, pero dentro del edificio más emblemático del mundo, por primera vez el gran vendedor se estaba convirtiendo en creador. Y por fin iba a poder hacer exactamente la mezcla de texturas y formas y colores de las películas clásicas que a él le gustaban. Y todo porque no encontraba él en las tiendas lo que él quería, no sabía dónde comprar lo que él veía en las películas. Y aunque no tenía dinero, ni una fábrica, ni un presupuesto millonario, tenía lo único que importa, tenía libertad creativa. En ese momento tuvo que decidir un nombre para esa línea de corbatas y quería un nombre que sonara elegante y que sonara sofisticado. Algo que representara la vida a la que él siempre había querido pertenecer y que veía en las películas. Y que cuando alguien escuchara ese nombre, inmediatamente pensara en dinero o en clase, en el estilo old money.
Y lo que hizo, junto con su hermano, fue pensar en qué hacían las personas de alta sociedad, porque no le iban a poner un nombre algo así como básquetbol. Y se dieron cuenta que la alta sociedad practicaba un deporte muy elegante, exclusivo, que tenía que ver con caballos, con campos verdes y enormes clubes privados. Y en lugar de ponerle de nombre Corbatas Ralph o Corbatas Nueva York, nombró a esta colección de corbatas Polo by Ralph Lauren. Porque con la experiencia que él tenía, él sabía que no iba a vender una corbata ni un pedazo de tela. Él entendía a la perfección el poder del posicionamiento y sabía que él iba a venderle a los hombres esa idea y esa aspiración de pertenecer a un club súper exclusivo. Y eso es lo que transmite jugar polo. Pero antes de sacar esas corbatas a la venta, Ralph tuvo que tomar otra decisión igual de importante que el nombre, y fue el precio. Porque en esa época, que era 1967, una corbata normal en una tienda cualquiera costaba $3 o $5 máximo. Pero él no quería ser percibido igual que ellos y decidió poner sus precios al triple que su competencia. Aquí en el podcast acabo de hacer un episodio de eso, de la trampa de dar barato tu trabajo y qué estrategias hay para diferenciarte y por qué nunca debes de competir por precio. Y exactamente así como lo explico en ese podcast, cuando él decidió dar sus corbatas al triple, se convirtió en la opción más cara de todas las corbatas que existían en esa época y el resultado fue una locura absoluta. Y todos los hombres de Nueva York estaban desesperados por comprar una de esas corbatas porque se veían diferentes, se veían elegantes, tenían otra forma, tenían otra tela y por el nombre Polo y por el precio se convirtieron al instante en un artículo bien posicionado de lujo y de estatus. Y en esa época para los hombres era como decir, traigo puesta esta corbata, tengo estilo, soy elegante y tengo dinero. Cuentan que los clientes llegaban y se llevaban hasta media docena de corbatas. Y en ese año, en el 67, una revista que se llamaba Daily News Record fue a buscar a Ralph para entrevistarlo. Y aquí hay otra lección de marketing porque los periodistas iban a entrevistarlo por su producto y por el éxito que estaba teniendo. Pero cuando vieron a Ralph, los periodistas se quedaron impresionados con su corbata ancha y con cómo combinaba una camisa y su traje perfecto. Y entonces ese artículo, en lugar de ser de las corbatas, fue sobre Ralph y sobre su estilo, sobre su visión y ese estilo elegante y las películas. Y los periodistas estaban sorprendidos por esa forma muy visual y cinematográfica de querer tener como un mundo como en las películas. Y en el artículo pusieron una frase que es muy única y esa frase dice: parece estar una temporada entera por delante del mercado. Ese primer año, alguien que venía de una familia humilde, que no tenía dinero para comprar su propia ropa, sin haber estudiado moda, vendiendo sus primeras corbatas, todavía desde esa oficina vieja y apretada en el Empire State, en un año vendió la cantidad de $500,000. Al mismo tiempo se dio cuenta que, aunque estaba vendiendo mucho dinero, seguía trabajando bajo otra marca y bajo otra empresa que era la marca Beau Brummel. Entonces era una mezcla extraña porque las corbatas eran Polo by Ralph Lauren de Beau Brummel. La verdad es que Ralph todavía no tenía un gran capital, no tenía máquinas, no tenía fábrica, pero vio el éxito que estaba teniendo y se le ocurrió que ya podía independizarse. Porque aunque fueran sus diseños, seguía siendo empleado de Beau Brummel. Pero no tenía dinero y la única opción era pedir un préstamo para poder independizarse. Y aquí quiero hacer una pausa porque a veces pensamos que los grandes emprendedores o que las grandes marcas y que todas las personas que han cambiado el mundo no sienten miedo. Pero en ese momento Ralph estaba completamente aterrorizado y tenía miedo de fracasar, tenía miedo de perder el dinero y de no poder mantener a la familia que apenas querían empezar a formar, porque estaba considerando renunciar a un sueldo seguro cuando no tenían dinero y porque estaba a punto de usar los pocos ahorros que tenía y estaba a punto de endeudarse para crear su propia marca. Y eso lo tenía lleno de miedo y lleno de dudas. Aparte, ya no nada más era él, ahora también estaba casado con Ricky, con su esposa, y querían formar una familia. Pero tuvo que darse cuenta que el miedo a perder el dinero era menor que el miedo a quedarse con la duda de qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Y eso aplica para cualquier inversión que hagas en ti y en tu marca. Siempre va a dar miedo,
pero el dinero que inviertes debe regresar multiplicado 10 veces o 100 veces lo que invertiste. A veces cuando no quieres invertir tienes que preguntarte, ¿estás realmente ahorrando dinero o estoy ahorrando crecer porque quiero ahorrar sentir miedo? Ralph, como mencioné, sí sentía miedo. En un documental, Ricky, su esposa, contó algo que a mí se me hizo muy especial, porque en ese momento cuando vio que Ralph estaba con todas esas dudas y pensando y tratando de decidir si habría algo propio o no, y que veía que tenía mucho miedo a fracasar, cuando platicaban se daba cuenta que Ralph también le daba miedo a arrastrarla a ella en el fracaso. Lo que hizo ella fue escribirle una carta, y esa carta que le escribió su esposa decía: no voy a frenarte, te deseo todas las alas para volar y estaré ahí para volar contigo. Hagas lo que hagas, estoy contigo, creo en ti y sé que lo vas a lograr. Eso es súper significativo y me mueve mucho. Y eso es algo que tienen todas mis parejas favoritas, eso de hacer equipo, porque muchas veces puedes tener los números, puedes estar sintiendo miedo, pero tener a esa persona al lado que te dice, yo también creo en tu proyecto, eso es especial y eso te da el último empujón que necesitas. Y con todo y miedo, y después de que su esposa le dio esa carta, Ralph va y pide el préstamo y pide $50,000 prestados y usó ese préstamo para recuperar la marca Polo. Le compró los derechos a sus jefes y lo recuperó. Y ahora que ya tenía el nombre Polo a su nombre, ese fue el momento en el que estableció y fundó The Ralph Lauren Corp., The Ralph Lauren Corporation. Cuando estableces tu marca y cuando estableces tu empresa, ese es un momento muy emocionante y muy significativo porque empiezas a establecer las cosas para el largo plazo. Eso mismo sentí yo cuando registré Alfonso Aguirre Corp. Ya como empresa establecida. Y sí es muy emocionante y al mismo tiempo empiezan los retos más grandes. Ralph quería seguir creciendo y quería llegar a las grandes ligas. Y en esa época, llegar a las grandes ligas significaba entrar a una de las tiendas departamentales más importantes que en ese entonces existía, que era la tienda Bloomingdale's, que en la época de los 60s era la tienda más importante donde todo el mundo compraba lo que estaba a la moda. Imagínate edificios enormes y edificios gigantescos con vitrinas perfectas en medio de Nueva York. Si lo comparamos con esta época, que un producto se vendiera en Bloomingdale's era como el equivalente a que tu producto se hiciera viral o el equivalente a que lo recomendaran personalidades súper famosas. Por eso lo primero que hizo al independizarse fue presentarle sus corbatas a los ejecutivos de Bloomingdale's. Y obviamente ya habían escuchado de Ralph Lauren, ya habían escuchado de sus corbatas y aceptaron al instante venderlas en sus tiendas. Pero en esa primera reunión le pusieron una condición y le dijeron, sí, nos encantan tus corbatas, sí queremos que se vendan en todas nuestras tiendas, pero con una condición. Tienes que quitarle tu etiqueta de Polo by Ralph Lauren y tienes que ponerles la etiqueta de nuestra tienda, la marca de Bloomingdale's. Y en ese momento Ralph hizo algo que también es una buena lección. Ralph cerró su maletín, les dio las gracias y se fue. Ahora cuenta que no sabe dónde salió esa valentía en ese instante, porque aunque entrar a esa tienda era como ventas ya aseguradas y crecimiento instantáneo, pero él sabía que si aceptaba esa condición se iba a convertir en un proveedor más, no en una marca, y nunca iba a poder posicionar nada. Y prefirió no vender nada a cambio de proteger su nombre, porque tu nombre es lo más valioso que tienes. Y se fue indignado y no tuvo que pasar mucho tiempo para que todos los ejecutivos de Bloomingdale's se dieran cuenta que las personas iban a buscar ahí a sus tiendas las corbatas de Ralph Lauren y que no las encontraban y entonces se tenía que ir a otras tiendas a buscarlas. Y no les quedó de otra más que contactar ellos a Ralph y llamarlo y pedirle que regresara y le pidieron perdón por haberle pedido que querían que quitara su etiqueta. Pero Ralph ahora se fijó en algo más. Aceptó y sus corbatas sí entraron a las tiendas con su propia etiqueta, con la etiqueta de Polo by Ralph Lauren, pero también pidió un espacio dentro de la tienda. Y se convirtió en el primer diseñador en toda la historia de todo el planeta en tener su propia sección exclusiva dentro de Bloomingdale's. Y la razón de por qué se le ocurrió pedir eso fue porque Ralph se dio cuenta que si colgaban sus corbatas al lado de las otras corbatas con ganchos metálicos genéricos, pues no se iban a diferenciar. Iban a parecer como una corbata más, un pedazo de tela más. Y él no quería vender eso. Él quería vender
un estilo de vida, una imagen de película clásica de lujo. Y para lograr eso se dio cuenta que tenía que controlar el entorno. Y fue así como se le ocurrió que sus corbatas estuvieran rodeadas de muebles, de cosas de madera con detalles dorados, con una iluminación perfecta para que el cliente sintiera que estaba entrando a una película o que estaba entrando a un club exclusivo de polo, no a una tienda genérica. Quería construir su propio universo, su propio ecosistema. Y como Bloomingdale's ya había perdido ventas por rechazarlo la primera vez, tuvieron que decirle que sí y tuvieron que construirle esa pequeña sección dentro de su tienda. Y quiero que dimensionemos el impacto tan gigantesco que tuvo esa decisión, porque es algo que tú y yo hoy en día vivimos en cualquier tienda departamental en 2026. En cualquier tienda departamental de cualquier parte del mundo que tú entras, al Palacio de Hierro en México, o al Corte Inglés en España, o Falabella en Argentina, o si vas a Macy's en Estados Unidos, a cualquiera de estas tiendas tú entras y ves estas mini tiendas y ves la sección de Carolina Herrera, ves la sección de Hugo Boss, la sección de Chanel. Y hoy en día eso es súper normal, pero Ralph Lauren fue el primero en la historia en inventar ese concepto. Y no fue la única vez que todos los diseñadores mundiales famosos siguieron los pasos y este manual que empezó a diseñar Ralph Lauren. Con ese espacio las ventas explotaron. Y aunque Ralph todavía no tenía los recursos para poder pagar publicidad, Bloomingdale's, que sí tenía dinero, ellos sabían la demanda de las corbatas. Y entonces Bloomingdale's pagó y publicó un anuncio gigantesco de 7 columnas en el New York Times promocionando las corbatas polo. Y en ese año, en el 68, estar en Bloomingdale's y tener un anuncio en el New York Times hizo que las corbatas se agotaran una y otra vez. Y a partir de aquí te pido que analices esto con una mente puramente estratégica, porque fundar Ralph Lauren Corporation y haber conquistado la tienda departamental más importante fue apenas como la prueba de validación y la prueba de concepto, y es apenas el primer piso de todo su imperio. Lo que Ralph hizo en las siguientes décadas es una masterclass de teoría de los negocios y de los fundamentos del marketing y la psicología. Lo que viene son decisiones que ahora son como un manual estratégico e inteligente que puedes usar hoy como tu guía para tu propia marca personal y tu negocio, con la ayuda de las notas descargables, porque entender la arquitectura de lo que construyó a partir de aquí es lo que te va a dar el nivel de sofisticación estratégica que muy pocos creadores y dueños de negocios logran ver, y es exactamente lo que necesitas para llevar tu visión a las grandes ligas. Con ese éxito, con su marca protegida, ya vendiendo dentro de Bloomingdale's, se dio cuenta que los hombres que iban a comprar corbatas también necesitaban comprar trajes, camisas y pantalones que tuvieran ese mismo estilo elegante y cinematográfico, porque los trajes que vendían en esa época eran los de solapa delgadita, y entonces como que todo se sentía desproporcionado con la corbata ancha, y se dio cuenta que ese era su siguiente paso lógico. A mí me gusta llamarlo el siguiente paso evidente. Y en 1968 tomó la decisión que cambió la historia de su empresa para siempre. Tuvo a su primer hijo Andrew, empezó a formar a su familia con Ricky, su esposa, y ese mismo año decidió lanzar su primera línea de ropa completa para hombre. Y el primer producto obviamente fue lo que él usaba siempre: trajes y blazers cruzados. Y sí fue un reto, porque Ralph no era sastre, no sabía coser. De hecho, hasta la fecha él dice: yo no me considero a mí mismo un diseñador, porque ni siquiera tuve esa formación en el mundo de la ropa de la moda, pero tenía ideas. Entonces él fue con sastres y les decía: no, a ver, yo no quiero eso, yo no quiero trajes delgaditos, que es lo que están vendiendo todos. Quiero que le pongas hombros, quiero solapas súper anchas, quiero como la cintura ajustada, quiero estas telas inglesas pesadas y estas telas lujosas, quiero un saco cruzado. Y diseñó esos primeros trajes para que se vieran exactamente como los que él usaba y los que usaban sus héroes millonarios en las películas de los años 30. Y esa es la prueba perfecta de que no necesitas tener un título oficial de algo para empezar a compartir y construir tu visión, tus productos y tus ventas. Tu valor está en cómo tu mente puede conectar puntos que nadie más ve. Hasta la fecha él dice: yo nunca me he sentido parte del mundo de la moda. Jamás me llamaría diseñador de modas. Yo odio la moda. Literalmente dijo eso. Y dice que nunca ha hecho sus propios sketches porque no tiene esa formación, ni la de cortar piezas que otros diseñadores sí tenían. Pero siempre dice: tenía el ojo. Y cuando lanzó los primeros trajes, todo el mundo enloqueció.
Los clientes que ya amaban sus corbatas ahora compraban el traje completo. Los medios empezaron a decir que Ralph estaba trayendo de vuelta la elegancia a la moda masculina y ese fue el momento en la historia, en 1968, en que dejó de ser vendedor de corbatas y se convirtió en el arquitecto de todo un estilo de vida. En 1970 ya tenía ventas anuales de 2.4 millones de dólares. Y esto también es una prueba de que los planes se van revelando con los años. Entre más ejecutas, más se va revelando tu siguiente paso evidente. Entonces, si hoy no tienes claro todo lo que vas a hacer con tu marca, está perfecto. Tu único trabajo es dar el siguiente paso que sí puedes ver y dejar que ese te muestre el que sigue. Y como más prueba de eso, en las tiendas algo estaba pasando. Y es que las mujeres estaban empezando a comprar las camisas de hombre. Y por eso, en 1972, lanzó la primera línea de camisas de mujer. Y esa fue la primera vez que se creó y se utilizó el emblema y el logotipo bordado del jugador de polo que todos conocemos hoy. Y esa es otra gran lección. Ralph empezó en el 67, vendió $500,000, consiguió inversión, se independizó, lanzó su línea de trajes, pasó lo de Bloomingdale's y pasaron 5 años para que existiera su logotipo. Y vendió $2.4 millones y construyó los cimientos de su imperio sin tener un logo. Y eso es importante porque hay muchas personas que son muy creativas, que llevan meses o años sin compartir su mensaje o sin vender ni lanzar sus productos ni sus servicios porque creen que tienen que tener toda la identidad visual perfecta antes de salir al mundo. Y caen en la mentira de que necesitas un manual de marca súper estricto y la página web más perfecta para dar el primer paso. Pero esa es una trampa y no se dan cuenta que no es necesario y que lo único que necesitas es confiar en tu estilo y en tu criterio porque tú eres el filtro, tú eres el estilo. Entonces jamás va a ser algo estático atrapado en un PDF para siempre. Todo va evolucionando. Ralph lleva casi 60 años y cada año lanza colecciones completamente diferentes. Una temporada es con el estilo de Harvard, otra colección inspirada en safaris africanos, luego otra colección del viejo oeste y parecen temas súper diferentes, pero todo sigue siendo y todo se sigue viendo 100% como Ralph Lauren. Porque el hilo conductor no es un manual de identidad de reglas. El hilo conductor es su mente, su visión y su estilo. Pero no empezar porque quieres tener todo perfecto antes de salir al mundo es como si Ralph no hubiera empezado su negocio en 1967 y como si se hubiera dicho a sí mismo que no iba a empezar hasta que ya tuviera el logotipo y hasta que ya tuviera el concepto de todas las temporadas y de todas las colecciones que iba a lanzar de ahí a 50 años más. Entonces jamás hubiera empezado. Y si analizamos los verdaderos fundamentos del marketing clásico y la psicología de la influencia, te vas a dar cuenta que un manual de identidad estático y perfecto no es lo que vende. Lo que realmente genera confianza y conexión para que esto se traduzca en ventas es tu habilidad para comunicar tu visión y la estrategia del mensaje que tienes y cómo haces sentir a las personas con lo que expresas. Y lo que esto nos enseña es que es más importante salir allá afuera y concentrarte en dominar la teoría de la influencia y tus habilidades de ventas, tu comunicación y tu mensaje y confiar en tu estilo. Tu estilo y tu voz y tu identidad visual las vas a ir descubriendo y puliendo mientras creas, no antes de crear. Y tu propio gusto es la dirección creativa constante. Déjanos ver la evolución, exactamente como lo hizo Ralph. También Ralph dijo, pensé que jamás haría ropa femenina. Porque otra vez apareció en su cabeza esa idea de que él no era diseñador y que no tenía esa formación, pero dijo, empecé a creer en mi capacidad creadora. Hay un documental en donde aparece Anna Wintour, la directora de Vogue, y dice, Ralph Lauren definió el estilo de cómo se vestía una mujer en los 70s y en los 80s. Y dijo que en ese momento en países como en Francia y en Italia estaban como las tendencias de la liberación y la libertad y las campañas en ese entonces eran como fosforescentes, brillosos, muy caricaturescos, con picos en el cabello, pero él quiso hacer lo contrario a las tendencias y se fue contra ese estereotipo. Su estilo eran mujeres naturales, frescas, elegantes
Algo que comentó uno de sus hijos es que a partir de ahí empezó a diseñar pantalones y trajes y vestidos con siluetas para mujer. Y el hijo dijo, mi mamá es su musa, por su simplicidad, que se ve natural, sin maquillaje, que se ve centrada, se ve sensata, se ve elegante. Y dice que todos los diseños que ve que hace su papá lleva trazos y lleva piezas de su mamá. Ese mismo año que lanzó la colección de mujeres, nació su segundo hijo y se le ocurrió otra locura y decidió abrir su propia tienda. Y como siempre, sus asesores y todo el mundo le decía que si abría su propia tienda, las tiendas departamentales se iban a enojar. Y le decían que las tiendas iban a cancelar todas las órdenes que tenían porque era como algo grosero, como si fuera un ataque, como querer hacerles competencia, pero aún así lo hizo. Y se convirtió en el primer diseñador americano en toda la historia en abrir su propia tienda independiente. Hoy para nosotros es lo más normal del mundo. Vas a cualquier ciudad o a cualquier centro comercial y ves la tienda de Prada o la tienda de Dior o la tienda de Armani. Pero en esa época eso no existía. Todo funcionaba exclusivamente en las tiendas departamentales. Y Ralph Lauren fue el primero que se arriesgó a romper esa regla. Él inventó el modelo retail de venta al por menor que hoy todas las marcas de diseñador copian. Y contrario a lo que decía todo el mundo, cuando abrió su primera tienda, que fue en Rodeo Drive, en Beverly Hills, fue una locura, porque incluso las ventas de las tiendas departamentales subieron todavía más. Porque sin darse cuenta, cuando abrió su propia tienda, eso hizo que todos los que compraban sus productos en otros lados se sintieran todavía más orgullosos de usar sus productos. Otra vez fue el primero en atreverse y el mercado le dio la recompensa. Y a partir de ahí empezó a ganar los premios más importantes de la industria y el cine, su mayor inspiración, ahora lo buscó a él. Hollywood fue a Ralph Lauren. En 1973 le dieron el diseño de vestuario completo de la película El Gran Gatsby. Y mi parte favorita de toda esta historia y de todo este caso de estudio es en 1976. Y aquí hay que poner absolutamente toda tu atención. Esta parte es lo que personalmente más me inspira y de donde más saco ideas. Y es literalmente la filosofía y la base estratégica que aplicamos todos los días dentro de Alfonso Aguirre Corp. Y es que en 1976 Ralph inventó una nueva rama en la teoría del marketing y cambió para siempre la manera en que se hacen las campañas en todo el mundo. En 1976 Ralph conoció a un fotógrafo que se llama Bruce Weber. Y fue un clic instantáneo entre el estilo cinematográfico de ambos. Y Ralph estaba por lanzar la colección de ese año y se les ocurrió tomar unas fotos para la prensa en Shelter Island, ahí en el estado de Nueva York. Es una isla que tiene un estilo muy rústico, old money, parecido a los Hamptons. Y cuando llegaron los modelos, los pusieron a interactuar como si fueran una familia de alta sociedad, pasando el fin de semana en su casa de campo. Se estaban riendo, estaban jugando con los perros, con el Golden Retriever, traían puestos trajes de tweed, suéteres tejidos gruesos, camisas Oxford, sacos de pana y ese estilo entre profesor de Harvard y leñador millonario. Y la ropa no se veía como nueva ni planchada de tintorería. Y el fotógrafo Bruce los hizo despeinarse, los hizo remangarse las camisas, los hizo ensuciarse un poco los zapatos para que la ropa se viera más natural y relajada. Y él trataba de capturarlos como infraganti mientras ellos vivían su vida diaria. Y esto es súper interesante porque Ralph solo quería unas cuantas fotos para la prensa, pero cuando vio el resultado de la sesión de fotos le voló la cabeza porque era como estar viendo la película que él siempre había soñado, a la que quería pertenecer desde niño. Y en lugar de mandar unas cuantas fotos a la prensa, contrató y pagó 12 páginas completas para poder mostrar todas esas escenas. En ese entonces gastar tanto dinero para comprar 12 páginas era como un suicidio financiero. Y de hecho los expertos lo criticaron porque los modelos salían despeinados, no se veía claramente el corte de la ropa y los perros y el paisaje llamaban mucho la atención, más que los trajes, y violaba la regla número 1 de los publicistas de ese tiempo, que era el producto tiene que ser el protagonista. Antes nada más ponían como que el producto en un fondo blanco y listo. Pero él quería que cuando cada lector hojeara la revista se perdiera dentro de ese universo y que las personas sintieran que estaban viendo una película o que sintieran que estaban viendo un álbum familiar de alguien a quien admiran. Era como ver una película en papel. Y a las personas les encantó porque no sentían que les estaban vendiendo. Les estaba fabricando como un recuerdo, pero estaba fabricando deseo al mismo tiempo.
y funcionó a la perfección. Y esa campaña hizo historia y así fue como Ralph Lauren inventó lo que hoy en la teoría de negocios conocemos como el lifestyle marketing o la publicidad de estilo de vida. Y él le enseñó al mundo que las personas no compran productos por cómo se ven, los compran por la historia a la que sienten que pertenecen cuando los usan. Por eso no hay que aspirar a que tu publicidad se vea como publicidad, sino ni como una hoja técnica de tallas ni beneficios, porque eso no conecta. En las notas del episodio están estas campañas que son las más icónicas, junto con las lecciones de storytelling que esto nos deja. Y a partir de ahí siguió con esta nueva regla que te tienes que tatuar si estás construyendo tu marca. Tu producto nunca debe ser el protagonista. Tu producto es solo la utilería de la película y de la historia, porque los humanos no nos enamoramos de una lista de instrucciones. Tus clientes no conectan con una tabla de tallas o cosas técnicas ni con las características y beneficios de tu producto. Conectamos con historias. Y tu publicidad más poderosa no debería de verse como publicidad. Tiene que verse como contenido que las personas quieran. Y eso Ralph lo entendió. Tienes que dejar de empujar tu producto a las personas y construir un universo y un ecosistema y mejorar todas tus habilidades de storytelling para crear ese mundo y ese ecosistema tan magnético, tan claro y aspiracional, para que cuando tu cliente ideal lo vea y se sienta reflejado y diga, yo quiero ser el protagonista de esa película. Yo pertenezco a ese mundo y tu producto es el boleto de entrada a esa historia, y así es como dejas de competir por precio y así es como dejas de ser alguien genérico. Y es otra prueba de cómo no le hizo caso a la crítica. De hecho, ha dicho, he recibido críticas desde el día 1 y de haber escuchado las críticas me hubiera retirado. Y dijo, este es mi año 50. Y a partir de ese momento y hasta la fecha, Ralph sigue aplicando esta misma fórmula en todas sus campañas. Y hoy todas las grandes marcas del mundo usan estas mismas reglas. Después de esa sesión de fotos y después de sus campañas, se ha desarrollado muchísima de la teoría del marketing que estudiamos hoy en día. Y aunque ha pasado tanto tiempo, Ralph nunca se ha quedado sin ideas. Una marca como la de Ralph lanza varias colecciones cada año y cada año siempre tienes que presentar algo nuevo, pero siendo 100% su estilo. Menciona que para él el proceso creativo es como respirar. Él dijo, y lo voy a citar, me nutro de diferentes mundos. Hay ciertas cosas que me fascinan. Me fascina el estilo militar, el safari, el oeste, la equitación inglesa. Y cuando trabajo en una nueva colección, pienso en personajes, en personas, películas y libros. Y todo forma parte de lo que absorbo y después sale de mí. Cosas que yo no sabía que tenía, y todo se va revelando mientras estoy trabajando. Todas mis experiencias, todo lo que he visto, un libro viejo o una pintura que veo, y ese es su trabajo. Tomar cosas del mundo y sintetizar sus influencias y sus referencias. Dice que le inspira todo lo que ve. Por eso, si necesitas ideas, nunca busques ideas en Instagram. Búscalas en tu propia historia, en tus obsesiones y en lo que a ti te ha inspirado a lo largo de tu vida. También dice que cada temporada, cada colección tienes que mejorar y trabajas más duro. También dice que para poder crear necesitas una vida plena, porque no puedes crear desde el vacío. Uno de sus hijos dijo, mi papá puede crear conceptos guiado por sus emociones y trae cosas del pasado y las trae hacia el futuro. Y esa habilidad de utilizar tu vida como materia prima es lo que logra que nunca te quedes sin ideas. Yo sé que nunca me voy a quedar ideas para nuevos libros ni para nuevos journals. Si entiendes que tu propia historia, tus recuerdos, tus memorias y las cosas que a ti te obsesionan son tu materia prima, ahí te das cuenta de que tu fuente de ideas de aquí en adelante es matemáticamente infinita. Y cada campaña, cada colección está codificada narrativamente. Ralph se describe a sí mismo como director de cine y dice, cada vez que diseño ropa estoy creando una película, estoy creando un mundo. Y aún así, aunque han pasado décadas lanzando campañas y colecciones, dice que realmente nunca sabes si va a funcionar. Nunca sabes hasta el final y que siempre sientes miedo, pero dice que si sientes miedo vas por buen camino. Y también él siempre dice, me interesa más estar presente que seguir tendencias. Y literalmente ha dicho, no quiero verme como el último grito de la moda. Por eso yo nunca voy a recomendar seguir tendencias ni buscar hacks. Lo que yo enseño son fundamentos, la teoría que ha funcionado desde hace más de 50 años. Anna Wintour en una entrevista menciona que a Ralph a veces sí le preocupa no ser demasiado popular porque no sigue tendencias.
Y que, por ejemplo, con los vestidos de mujeres jamás ha buscado que los diseños provoquen a los hombres. Y en sus campañas y en su estilo nadie está borracho, nadie lanza copas de martinis, nadie está gritando. Todo sigue siendo elegante y clásico, pero usar su propia vida como materia prima, no seguir tendencias. Y la consistencia con su estilo y la consistencia a lo largo de las décadas, esos han sido sus activos que más generan. Y quiero hacer mucho hincapié en esa palabra, consistencia, porque la consistencia es lo único que te va a llevar a los resultados que deseas. Cuando las personas ven que no eres alguien que apareció ayer con una idea barata nueva y ven que llevas años puliendo y mejorando lo que haces y ven que ya tienes varias ediciones y que manejas tus propias temporadas y que tienes un calendario y que hasta tienes tus propias tradiciones dentro de tu marca, lo que estás comunicando es que tienes una visión a largo plazo. En mi caso, este es el 8º año dedicándome a esto. Este año tenemos la 3ª y 4ª edición anual de diferentes programas. Es el 3er año que seguimos creciendo la colección de journals. Y eso, en el mundo de los negocios, demostrar que vas a largo plazo se traduce automáticamente en confianza y certeza. Y eso cada vez es más escaso. Pero si las personas saben que vas a seguir aquí mañana y que no vas a desaparecer y lo comprueban cada año, jamás van a dudar en comprarte a ti. Y por eso es tan importante que construyas en público, porque esperar a más adelante para tener algo perfecto que mostrar es el costo más alto que muchas personas están pagando. Es imposible mejorar un producto que nadie ha visto porque no recibes retroalimentación y porque nadie lo ve evolucionar. Y nadie puede percibir que estás aquí para el largo plazo si no estás construyendo en público. Como si ya fuera poco, para una mente tan visionaria como la de Ralph, nada de esto fue suficiente. No fue suficiente todo esto que ya había logrado. Él quería construir un universo de verdad. Y para terminar de construir todo su ecosistema, inventó 3 cosas más que volvieron a cambiar la historia de las marcas para siempre. 3 cosas adelantadas a su época y otra vez le enseñó al planeta entero cómo se domina el mercado vendiendo con historias y creando un ecosistema. La primera de estas 3 decisiones fue en 1983. Ralph pensó, a ver, si ya logré que mis clientes se vistan como los protagonistas de mi película durante el día, ¿por qué voy a dejar que se salgan de ese universo cuando llegan a sus casas? Él quería que las personas pudieran vivir literalmente dentro de su visión las 24 horas del día. Así que tomó la decisión de lanzar Ralph Lauren Home. Y con eso, Ralph se convirtió en el primer diseñador de moda en toda la historia en lanzar una colección completa para el hogar. Antes de él, ningún diseñador hacía eso no existía. Y fiel a su filosofía de crear películas, él lanzó camas de madera tallada, sofás de cuero perfectos, copas de cristal, alfombras, cojines, lámparas. Y todo está diseñado cuidando los detalles para que tu sala, tu recámara se vean exactamente como esa película elegante de Ralph. Y en ese momento dijo, todo lo que he creado, lo he creado pensando en lo que yo quería para mi casa, para mi ropa, lo que yo quería para mis hijos. Nadie me decía, esto es nuevo, nadie me decía, esto es tendencia, nadie me decía, haz esto otro. Y más bien fue como tengo que hacer cosas para mi propia casa, necesito esas cosas. Hoy puedes preguntarte qué te gustaría crear y tener con tu propio estilo. O qué producto te encantaría a ti usar todos los días, pero que aún no existe o ninguna marca lo hace con tus estándares. Porque así como tú, allá afuera hay miles y millones de personas que tienen exactamente tu misma necesidad, que les va a encantar tu mismo gusto y que están con la tarjeta en la mano listas y listos, esperando a que alguien por fin lo lance así al mundo. La segunda gran decisión estratégica fue en el 86. Ese año, Ralph compró la mansión Rhinelander, una mansión en Madison Avenue en Nueva York. Es un edificio histórico, una mansión que estaba en ruinas y Ralph la restauró por completo y la convirtió en su tienda insignia, su tienda más importante. Y cuando se abrieron las puertas de esa mansión, tú entras y no sientes que estás en una tienda. Él no quiso poner estantes, ni luces fosforescentes, ni empleados con uniforme. Literalmente es como entrar a una mansión y hueles la madera fina. Hay flores frescas, hay chimeneas encendidas, alfombras, pinturas, escaleras de caoba impresionantes con salas y los trajes y los blazers y los vestidos están acomodados en muebles antiguos como si estuvieras entrando al vestidor privado de un multimillonario. Ralph dijo, quiero que esto sea más que una tienda, porque no estoy vendiendo ropa,
estoy vendiendo un mundo, estoy vendiendo un sueño, un estilo y estoy ofreciendo una filosofía de vida. Cuando haces eso con tu marca y te atreves a inyectar tus propias ideas, tu estética, tu historia y filosofía de vida en lo que haces y eso se ve plasmado en cada cosa que haces, te conviertes en el anfitrión o anfitriona de tu propio universo y es como si cada cosa que hicieras le abriera las puertas de tu mansión a personas que mueren de ganas por entrar y pertenecer a un mundo creado por alguien como tú, que piensa, siente y que ve la vida exactamente como tú y que se inspiran contigo. Ralph le demostró al planeta que tu marca o tu punto de venta no debe ser un lugar transaccional, sino un lugar de inmersión total. Esa mansión sigue existiendo en Nueva York y te recomiendo visitarla. Ese mismo año, en el 86, Ralph fue la portada de la revista Times. Y la tercera y última decisión, que fue la pieza que completó su ecosistema, fue crear experiencias. Porque ya tenía cómo te vistes cuando vas al trabajo, con tus amigos o familia. Ya tenía cómo decoras tu casa, el estilo del lugar donde vives y donde descansas. Entonces, ¿qué le faltaba para estar en absolutamente todo tu estilo de vida? Le faltaba el lugar a donde vas a salir, donde tomas un café, donde te reúnes con tus amigos a platicar o a cenar. Primero abrió las puertas del restaurante RL en Chicago. Es súper icónico y exclusivo. Después abrió Polo Bar en Nueva York. Cuando entras al Polo Bar, bajas unas escaleras de madera de caoba y está decorado con cuero oscuro, tiene luces muy cálidas, tiene arte y el menú tiene los platillos favoritos de Ralph. Y la estrategia de Ralph funcionó una vez más porque ese lugar, el Polo Bar, es de los lugares más difíciles de conseguir reservación en Nueva York. Y lo que él quería cuando empezó es que su marca se sintiera como entrar a un club. Y con el Polo Bar de Nueva York lo logró. Porque famosos, empresarios, todo el mundo lo usa justo como eso, porque saben que todos los que están ahí sentados a su alrededor son igual de importantes que ellos. De hecho, es de los lugares favoritos de Taylor Swift, de Bradley Cooper, Meghan Markle, los Clinton y muchas personalidades más. Y por último, abrió la cadena de cafeterías Ralph's Coffee, que hoy están en las ciudades más cosmopolitas del mundo como Nueva York, París, Tokio, Londres, Beijing. Ralph's Coffee en Nueva York está justo enfrente de la mansión Rhinelander. En 2023 y 2024 pasé muchas mañanas en Ralph's Coffee. En ese café escribí muchos capítulos de mi novela. Desde que conocí ese café me encantó usar también el color verde. Me encanta el estilo y los colores y el diseño que usan en todo lo de Ralph's Coffee. De hecho, en el mundo de mi novela, en uno de los capítulos finales, mencioné a Ralph Lauren, porque Ralph les envía a Gabriel y a Mateo trajes especialmente diseñados para un día muy importante que pasa en la novela. Y esa es una estrategia maestra de negocios, lo que está detrás de esto. Porque sí está muy cool tener experiencias y crear todo ese ecosistema, pero realmente lo que hizo Ralph fue para resolver uno de los problemas más grandes que tienen todas las marcas, el de cómo seguir atrayendo a nuevas generaciones. Porque imagínate alguien de 18 o de 20 años que apenas está empezando y que admira la estética old money, pero obviamente hoy no tiene $3,000 para comprarse un blazer cruzado o tampoco tiene $5,000 para comprar un sillón de piel. Y entonces la marca perdería a ese cliente. Pero Ralph creó esos puntos de entrada perfectos y ese joven de 18 años que a lo mejor no puede comprar un blazer, sí puede pagar por un café o un matcha o un espresso en Ralph's Coffee. Y cuando ese estudiante de 18 años entra a la cafetería que tiene exactamente la misma elegancia, los baristas vestidos impecables con su corbata y con sus delantales y le toma una foto a su café para subirla a sus redes sociales, en ese momento esa persona de 18 años ya siente que pertenece al universo de Ralph Lauren. Crearon productos de entrada accesibles que te dan la misma dosis de estatus y exclusividad sin diluir ni abaratar la marca principal. Es como el embudo del ecosistema. Y hoy tomas una taza de café y el día de mañana, cuando tengan el poder adquisitivo, regresas a comprar tu blazer o regresas a comprar tu vestido para el día que te subas a un escenario a presentar tu primer libro. O para la cena especial en la que lances el proyecto más importante de tu vida. O para celebrar que te casas con tu persona favorita. Y en la teoría de los negocios, a esto se le llama tener una pirámide de precios. Y eso es fundamental para poder escalar cualquier negocio. No importa si eres consultor, creador, profesionista, diseñador o si vendes servicios, necesitas tener diferentes niveles de acceso en tu ecosistema.
Pero el gran secreto para que esta pirámide funcione es que la persona que te compra tu producto de entrada de $5 sienta exactamente la misma excelencia, la misma identidad y el mismo cuidado a los detalles que la persona que te paga miles de dólares. Y así es como dejas de perseguir ventas y empiezas a construir una comunidad y un ecosistema que va creciendo y evolucionando y escalando junto contigo. En mi caso, dentro de Alfonso Aguirre Corp, aplicamos este ecosistema de la misma manera. Los journals, mis libros, mi novela, mis audiolibros, este mismo podcast, todo eso son puntos de entrada para conocer mi forma de trabajar y mi estilo de una forma muy accesible. Y no importa si tienes en tus manos uno de mis journals o si estás dentro de un programa digital, la identidad, el diseño y la excelencia son altas. No se vale bajar la calidad en tus productos más accesibles porque justo la magia ocurre cuando cuidas tanto los detalles que una persona que hoy escucha este podcast gratis o que descarga las notas o que compra un libro o que se inscribe a un programa siente la misma firma de la marca y la misma calidad de alguien que invierte miles de dólares. Y así es como construyes confianza. Y así es como logras que tu comunidad quiera recorrer toda la pirámide contigo porque saben que elijan lo que elijan, el sello de excelencia de tu marca personal siempre va a estar. Y por eso mismo quiero que saques de tu cabeza esa regla tan repetida en internet y tan errónea de que a fuerzas tienes que elegir un solo nicho o hablar de un solo tema. Porque si Ralph Lauren hubiera hecho caso a ese consejo, él se hubiera quedado 60 años vendiendo únicamente corbatas anchas. En lugar de construir todo este ecosistema, no eligió vender ropa, él eligió un estilo de vida. No tienes que elegir entre todos tus temas, al contrario, tienes que unir tus temas y tus pasiones y todas tus habilidades y crear el mundo donde todas existan. Después de todo eso, Ralph no se ha relajado, todo lo contrario, lo ha seguido haciendo una y otra vez. Desde que empezó vendiendo corbatas en el 67 hasta hoy, 2026, han pasado 59 años, casi 6 décadas. Y a lo largo de todo ese tiempo no ha parado de agregarle cada vez más capas de autoridad, de estilo, influencia y elegancia a su marca, creando campañas cada vez más increíbles. Fue el primero en lanzar un desfile digital cuando se inventó el internet. Fue el primero en el mundo de la ropa en crear su propia aplicación digital cuando salió el iPhone. Últimamente ha estado firmando contratos enormes. Se convirtió en la marca oficial de Wimbledon y del US Open, dos de los torneos de tenis más exclusivos, históricos y prestigiosos del mundo. Son eventos a los que asiste la realeza, celebridades y la élite, y todos van vestidos impecables con Ralph Lauren. También se convirtió en el diseñador oficial del Team USA de los Juegos Olímpicos, todo el equipo de Estados Unidos. Entonces, imagina el impacto del equipo completo de un país entero saliendo a las ceremonias de apertura que ven billones de personas en todo el mundo cada vez que hay olimpiadas y todo el equipo de ese país lleva puestos sus blazers y sus diseños. En la teoría de los negocios, a esto se le conoce como la teoría de la asociación. Es una regla muy sencilla que dice que cuando tú te asocias con instituciones o marcas que tienen autoridad y que tienen prestigio y que ya están establecidos en la mente de las personas, esa autoridad se transfiere automáticamente a tu marca. Por eso tienes que cuidar muchísimo con quién te asocias y con qué marcas te relacionas, porque todo, absolutamente todo comunica. Tu marca absorbe la reputación de las personas y de las empresas con las que tú trabajas. Ese principio también está en las notas descargables. Y esa es la razón exacta por la que soy tan cuidadoso y tan selectivo con esto. Yo no anuncio nada nunca. Las colaboraciones estratégicas que he hecho han sido con empresas de nivel mundial, como ahora en marzo que di una conferencia para Audible de Amazon. Y la razón por la que publico mis libros exclusivamente con Penguin Random House, que es la editorial clásica con el pingüino naranja de mayor prestigio de toda la vida. La próxima vez que vayas a colaborar con alguien, pregúntate, ¿esta marca o esta persona le está sumando elegancia, autoridad y prestigio a mi ecosistema o me lo está restando? Después de analizar toda esta trayectoria y todas las estrategias de Ralph Lauren y su forma creativa de hacer negocios, hay una escena específica en la historia de Ralph que lo resume absolutamente todo. El año en el que la marca Ralph Lauren cumplió 50 años, medio siglo, para celebrarlo, Ralph hizo algo que solo él podía hacer, solo a él le hubieran dado el permiso, y es que cerró Central Park en Nueva York y lo transformó por completo. Llenó el parque de alfombras persas, de velas, de mesas antiguas, de lámparas,
convirtió el parque en un club privado, en el club privado más elegante del planeta, y asistieron al evento las personas más influyentes del mundo. Hubo cientos de invitados como Steven Spielberg, Anna Wintour, Anne Hathaway, Robert De Niro, Oprah, Tom Hiddleston, Hillary Clinton, incluso los diseñadores más famosos que en teoría son su competencia fueron a ese evento y a ese desfile para aplaudirle. Y todos iban vestidos de gala, todos reunidos en Central Park, todos reunidos ahí en Nueva York por una sola razón, para festejar los 50 años y festejar la imaginación de una sola persona. Y es que es increíble pensar en todo el tiempo que pasó, porque medio siglo antes, todo ese ecosistema que hoy factura billones de dólares no era más que una simple idea que daba mucho miedo a alguien que no tenía dinero y que vivía en un departamento con un tren arriba, y alguien que cuando iba a pedir $50,000 prestados sintió tanto miedo de fracasar y de arrastrar a la familia, y cómo con el tiempo eso es un contraste enorme. Y podemos ver cómo esa apuesta y esa terquedad por defender su estilo, por defender su propia forma de ver el mundo a lo largo de estas décadas, con eso logró algo que muy pocas personas han logrado: convirtió su propio nombre en un adjetivo. Por eso, como dice el New York Times, hoy, cuando alguien te dice que una casa, un lugar o una persona es muy Ralph Lauren, el mundo entero entiende exactamente qué significa, porque su marca personal ahora es un concepto. Y sin darse cuenta, escribió el manual de cómo se construyen las marcas personales que logran ser inmortales. Y al final de ese evento terminó el desfile y Ralph salió a caminar por la pasarela ahí en Central Park, obviamente con un blazer cruzado. Y todos los cientos de celebridades, invitados, multimillonarios, empresarios, diseñadores, todos estaban de pie y le dieron una ovación, todos le aplaudían. Pero si tú ves el video de ese momento, se nota que Ralph no le importaban todas esas personas famosas que estaban allí. Él iba caminando buscando con la mirada a una sola persona entre toda esa multitud, hasta que en el video se ve que la encuentra y se acerca a ella y la toma de las manos y le da un beso a Ricky, a su esposa. Medio siglo atrás, cuando él estaba en su departamento muerto de miedo por emprender, ella fue la que le escribió la carta diciéndole: te deseo todas las alas para volar y estaré ahí para volar contigo y creo en ti. Y ahora estaban ahí celebrando el éxito de esa misma apuesta 50 años después, todavía juntos. Algo que él siempre ha comunicado es que a pesar de las mansiones, los restaurantes, los billones de dólares, lo que más le importa siempre ha sido su familia. Esa es su prioridad y eso también se ve reflejado en todo lo que comunica su marca. Y creo que al final se trata de eso, de poder llegar con la persona que siempre ha creído en ti, de poder llegar con la persona que ha visto todo tu camino recorrido. Su empresa ahora cotiza en la bolsa de valores. HBO le produjo un documental completo sobre su vida que se llama Very Ralph. Y ese documental se estrenó nada más y nada menos que en el Metropolitan Museum of Art, en el Met, que es mi museo favorito en todo el mundo. El presidente de Francia en ese entonces, Nicolas Sarkozy, lo condecoró personalmente con la Legión de Honor, la distinción más alta que otorga Francia. En el Palacio de Buckingham, el príncipe Carlos le entregó el título de Caballero del Imperio Británico, ganó el Lifetime Achievement Award y el título de Leyenda de la Moda Americana. En 2025, el presidente Joe Biden le dio la Medalla Presidencial de la Libertad en la Casa Blanca. Y quiero citar algo que dijo Ralph y que se me quedó grabado. Dijo: una gran falla en el mundo es tener gran talento, gran inteligencia, grandes ideas sin ninguna visión como empresario. Él siempre ha tenido las dos cosas, el ojo creativo y la mente de negocios. Y cuando las dos trabajan juntas, pasan cosas como estas que acabamos de analizar. Por eso Ralph ha rechazado toda su vida que lo llamen diseñador de modas. Hasta la fecha lo rechaza, porque él entendió perfectamente que quedarte atrapado en la etiqueta del artista y del creativo y del talento que nada más hace cosas bonitas es la razón por la que muchas personas con ideas increíbles prefieren esconderse de los números, de las ventas y de las decisiones de negocio que son las que realmente hacen que todo funcione. Acabo de ver en el cine la película El Diablo Viste a la Moda 2 y hay una escena en donde Miranda le dice a Emily que tiene todo para poder dirigir la revista Runway, pero que no podría. Le dice: tú no eres una visionaria, eres una vendedora. Y sin visión no puedes dirigir nada. Sí puedes crear cosas increíbles, pero alguien con visión sabe construir un mundo alrededor de esas cosas y genera el deseo para que las personas lo quieran.
Yo llevo años obsesionado con eso, en cómo se construye un mundo alrededor de lo que eres, tomando tus pasiones, tu historia, tu estilo, tus obsesiones y les pones un motor que funcione como empresa. Porque la parte creativa la tenemos muchos, pero los fundamentos para construir el ecosistema entero y la teoría para entender por qué las personas compran, eso casi nadie lo estudia. Marca Personal 360 es eso. Es una experiencia de negocios que diseñé con toda la teoría y con los fundamentos que he estudiado y todo lo que he probado en estos 8 años para que hagas lo que acabamos de estudiar que hizo Ralph. Tomar todo lo que te gusta y convertirlo en productos y servicios que las personas quieran, ponerles un precio que comunique tu calidad y diseñar tus campañas con ese mismo nivel de sofisticación e influencia y comunicar y vender de una forma tan elegante que tus clientes te agradezcan. El link para unirte está en la descripción del episodio. La verdad es que hoy es facilísimo conseguir seguidores y hay personas con miles e incluso millones de seguidores que no logran generar una sola venta. Porque entretener y construir una empresa son dos habilidades completamente diferentes. Puedes tener la audiencia más grande del mundo, pero si esa audiencia nada más te da like, los likes no pagan tus cuentas ni hacen crecer tu empresa. Lo que Ralph construyó fue otra cosa. Construyó un ecosistema donde las personas quieren estar. Y eso es lo que tú puedes construir con tu marca personal. Un club exclusivo donde tú seas el anfitrión o la anfitriona y las personas entren y no quieran irse y que tu único trabajo sea ser tú. Marca la fecha en tu calendario. Marca Personal 360 abre inscripciones el lunes 1 de junio solamente para las personas que están en la lista de espera. El link para unirte a la lista de espera está en la descripción del episodio. Los cupos son muy limitados porque es un programa que solamente abre una vez al año. Esa es la tercera edición. La primera fue en 2024, la segunda en 2025 y esa es la única edición 2026. Así que es estratégico unirte a la lista de espera para que tengas prioridad. Y las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal de colección con el envío también por nuestra cuenta. Y cierro con algo que dijo Ralph, que yo también comparto. Mi trabajo creativo me encanta. Veo hacia el futuro, me importa lo que hago. Hay que seguir trabajando porque a veces necesitas cumplir tus sueños. Descarga las notas del episodio. El link está en la descripción. Imprímelas, subráyalas. Ahí está cada estrategia y cada principio y fundamento de negocio que Ralph implementó a lo largo de esos 60 años para que tú puedas aplicarlo. Y solo como recordatorio, Ralph dijo algo que resume todo este episodio en una oración y dijo: yo no sigo la moda, yo soy Ralph Lauren. Eso es una marca personal, que tu nombre signifique algo tan claro que no necesites explicarlo. Y esa es la meta. Nos vemos dentro de Marca Personal 360.